Los agricultores costarricenses están desapareciendo. Varios factores están provocando la desaparición de los pequeños y medianos productores agropecuarios, entre ellos la mala distribución de la tierra, la falta de acompañamiento y apoyo del Estado desde hace unos 40 años y la expansión de monocultivos como la piña, el banano y el melón. En nuestro país, cada año se siembra menos arroz, frijoles y maíz, debido a la apertura de mercados internacionales subsidiados, es decir, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Así es imposible competir, pues el gobierno de Costa Rica no da ese apoyo a los agricultores costarricenses. La injusticia golpea a las familias campesinas que sufren la pobreza y sus consecuencias. Se debe involucrar a la Iglesia Católica en promover la justa distribución de la tierra, el empleo digno y el salario justo. ¿Los sacerdotes deben solo predicar la justicia social o deben actuar para alcanzarla? El padre Jorge Bolio no solo predicó la justicia social como sacerdote, sino que actuó como periodista, como soldado, profesor universitario, político y fundador del Partido Reformista. Bolio, junto con algunos laicos y presbíteros, fueron la tierra fértil donde echó raíces la semilla de la justicia social, que había sembrado Monseñor Gil. Artífices de justicia social, el que esparce la semilla de la justicia social. Padre Jorge Bolio, fundador del Partido Reformista. En la época en la que el padre Bolio esparce la semilla de la justicia social, las familias campesinas sufrían la pobreza y el abandono del Estado. En ese tiempo ocurren varios acontecimientos importantes de destacar. 1901, Jorge Bolio y Matías Trejos fundan el diario La Justicia Social. 1913, fundación de la Confederación General de Trabajadores. 1914-1920, Primera Guerra Mundial. 1917-1919, dictadura de los Tinoco. 1923, fundación del Partido Reformista. 1931, fundación del Partido Comunista. El padre Jorge Bolio nació en Cartago en 1882. En su espíritu germinó y floreció la semilla de la justicia social sembrada por Monseñor Gil. Justicia social significa la justa distribución de la riqueza de un país, el respeto por los derechos humanos y oportunidades para las clases sociales menos favorecidas. Un Estado con justicia social compensa las desigualdades que provoca el mercado, para que no existan unos pocos multimillonarios y una gran masa de gente pobre. El padre Bolio abraza la Carta sobre el Justo Salario, legado de Monseñor Gil. Acoge con fervor en su corazón los postulados que buscan mayor justicia para el obrero y el campesino. Predica la justicia social con la palabra y con el ejemplo. Con la palabra como sacerdote, periodista y profesor, pero también con el ejemplo como militar y político. ¿Cómo alcanzar la justicia social en Costa Rica? Esa fue la pregunta que se mantuvo permanente en su vida dedicada a darle respuesta con sus acciones. El padre Bolio lucha por respetar en el pueblo un pensamiento diferente al liberalismo, que solo se enfocaba en los derechos civiles, como el derecho al voto y la igualdad ante la ley. Bolio impulsa con fervor los derechos sociales como la justa distribución de la tierra, implementar los seguros de accidentes, establecer salarios justos para los trabajadores y las trabajadoras, ofrecer educación costeada por el Estado, nacionalizar las riquezas del subsuelo. Siendo coherente con su pensamiento de justicia social, apoya al presidente Alfredo González Flores en su propuesta de justicia tributaria, en la que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Por esta posición contraria al liberalismo imperante, Alfredo González es derrocado por los hermanos Tinoco, por lo que el padre Bolio se va a Panamá y luego a Nicaragua, a luchar junto con los sublevados para derrocar al régimen de los Tinoco, hasta que lo logran. En esta lucha por derrocar a los hermanos Tinoco, debemos destacar la sublemación de las maestras y estudiantes del Liceo de Señoritas, del Liceo de Costa Rica y del Colegio Seminario. La rebelión estudiantil fue decisiva en la caída del régimen. Pero el presidente que queda, Julio Acosta, vuelve al modelo liberal, por lo que el padre Bolio toma la decisión de fundar su propio partido. En 1923 funda el Partido Reformista, cuyo programa se inspira en el pensamiento social católico, en el legado de Monseñor Gil.
El padre Bolio supo aprovechar todos los medios para difundir su pensamiento social. Uno de los primeros medios fue el diario La Justicia Social, que fundó con Matías Trejos y Rafael Calderón Muñoz, padre de Rafael Ángel Calderón Guardia, quien años después llegará a ser presidente de la República y promotor de las reformas sociales que se vienen gestando desde Monseñor Cid. La forma en que el padre Bolio esparce la semilla de la justicia social y profetiza la construcción del Estado benefactor requiere la interpretación del historiador y sacerdote Miguel Picado. De Jorge Bolio se ha escrito que es la biografía más interesante de Centroamérica. Su partido, el Partido Reformista, logró financiarse con recursos del propio pueblo y consiguió la elección de varios diputados. Daba gran participación a las mujeres, que por entonces estaban excluidas de la política. Leeré un resumen del documento escrito por Jorge Bolio titulado Propósitos del Partido Reformista. El Partido Reformista estructuró todo un programa de gobierno que hizo vibrar las conciencias, pues el estancamiento de nuestro medio hacía ver la necesidad de vigorosos cambios. Esta corriente del reformismo, de valores doctrinarios, de elevados impulsos, enunciaba cambios fundamentales. Basta analizar su ideario para comprender la dimensión de la reforma deseada. Entre los principales proyectos están los siguientes: sociales, reforma agraria, formación de colonias agrícolas, programas para viviendas, garantías para el obrero, horas de trabajo, salarios, igualdad de salarios para ambos sexos, seguridad del obrero en su trabajo, evitar accidentes. Reforma penal, proyecto de ley de escalafón. El objetivo de este proyecto ha dado en el presente la creación de la Oficina de Servicio Civil. También la formación de cooperativas. Proyectos de orden político. Mayor participación del pueblo en los destinos de la nación. Luchar por la causa del pueblo. Fundar un partido doctrinario de larga duración cuyos objetivos pudieron cumplirse, aunque necesitaran el concurso de varias generaciones. Eliminar la política personalista. Promulgar una nueva constitución, la autonomía municipal y el arreglo de límites con Panamá. Proyectos de naturaleza económica. Mejores vías de comunicación, nuevo sistema tributario, pago de la deuda pública, nacionalización del subsuelo y de las riquezas naturales, ley de minas, aguas, etc. Expropiación gratuita de terrenos para caminos y ferrocarriles. Proyectos de tipo educacional, gratuidad de la enseñanza secundaria, fundación de una universidad, mayor importancia de la educación rural, creación de centros agropecuarios, centros vocacionales y escuelas de artes y oficios. Las conquistas sociales de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX, que nos ha dado una relativa paz social, fueron propuestas por Jorge Bolio. La forma en que estas propuestas se hacen realidad lo veremos en el próximo video.